tardes, bienvenidos a nuestra tercera lección. En ella vamos a hablar sobre los principales problemas ambientales globales. Bueno, el desarrollo del hombre a lo largo de la historia, y sobre todo en el último tiempo, ha provocado un intensivo uso de los recursos naturales. Esto ha conllevado la generación de grandes cantidades de contaminación, tanto sólidas como líquidas y en forma de gases. Esta contaminación se puede concentrar en un sector en particular, ya sea en una región o en un país, o también generar un impacto a nivel mundial. Ahora vamos a conocer algunos casos de contaminación que se generan en todo el mundo. El primero de ellos es la pérdida de la capa de ozono, la disminución de la capa de ozono. Bueno, como ustedes deben saber, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta dañinos para los seres vivos en el planeta. Entonces, vamos a hacer un dibujo para que se comprenda de mejor manera. Este es el planeta Tierra. Aquí hay un continente. Y esta es la capa de ozono, que está ubicada entre 20 y 50 kilómetros desde la superficie terrestre. Como dice su nombre, la capa de ozono está compuesta de ozono, que es un gas muy vulnerable y de ser dañado. ¿Por quiénes puede ser dañado? Puede ser dañado principalmente por las emisiones de contaminantes desde la superficie terrestre. Les voy a dar un ejemplo. A mediados de los años 20 se crearon en la Tierra, por las grandes empresas, unos componentes de clorofluorcarbono. ¿Y de dónde provenían? Principalmente de aerosoles, equipos de aire acondicionado y refrigerantes. Eran muy útiles para la industria, pero no se sabía que eran demasiado contaminantes y dañaban la capa de ozono. ¿Por qué? Estos contaminantes, clorofluorcarbono, subían a la atmósfera y llegaban a la capa de ozono, compuesta por 3 moléculas de oxígeno. Como les dije anteriormente, el ozono es muy fácil de degradarse y muy vulnerable a ser dañado por el cloro. Entonces, un átomo de cloro podía destruir fácilmente la capa de ozono. A mediados de los años 70 se descubre que en la capa de ozono existía un agujero muy grande y se descubre que era producto de estos elementos contaminantes con cloro, flúor y carbono. Otro de los grandes problemas ambientales a nivel global es la lluvia ácida. La lluvia ácida se produce principalmente por las actividades antropogénicas, es decir, las actividades del hombre, ¿ya? Que son principalmente la quema de combustibles fósiles en todas sus actividades. Esta quema de combustibles genera 2 o más gases, que son el NOx y el SO2, ¿ya? El viento arrastra estos componentes contaminantes y se mezclan con la humedad del aire, como la lluvia, por ejemplo, y al mezclarse se forman los ácidos. Y estos ácidos precipitan en la vegetación, en los lugares aledaños a la fuente de contaminación, también pueden precipitar a los lagos. Y esta lluvia ácida provoca grandes problemas, porque le cambia, por ejemplo, el pH a los lagos, y eso incide en la flora y la fauna que en él vive. Por lo tanto, puede afectar la vida en el lago. También puede afectar la vida de las plantas y de los animales que están sobre la tierra. Otro grave problema que afecta a nivel mundial, como mencionamos en la lección anterior, es la pérdida de la biodiversidad. Otro problema ambiental global es la degradación y pérdida de suelos, que se manifiesta a lo largo de distintos territorios. También en esta lección vamos a aprender sobre la niebla fotoquímica o smog, que es el principal causante de contaminación y de problemas en nuestro país. Ahí en la lección se explica por qué Santiago es tan contaminado, porque tiene el efecto de zona de inversión térmica. Ahí se explica claramente en la lección y por qué se produce. El último y gran problema ambiental a nivel global es el calentamiento global. El último problema y gran problema global que se presenta en esta lección es el calentamiento global. Como su nombre lo indica, el calentamiento global es el aumento paulatino de la temperatura de la superficie de la Tierra. ¿Pero por qué se está aumentando esta temperatura?
como podemos observar aquí en este dibujo, el Sol atraviesa la atmósfera terrestre llegando a la superficie de la Tierra. Esta es la Tierra. A su vez, la Tierra emite calor a través de emisiones infrarrojas, de radiaciones infrarrojas. Esto es bueno porque esto se llama efecto invernadero. El efecto invernadero no es negativo, al contrario, porque proporciona las temperaturas adecuadas para la vida en el planeta Tierra. Pero ¿cuál es el problema? Que debido a las grandes emisiones de contaminantes hacia la atmósfera, se han ido acumulando los gases de efecto invernadero, aumentando el grosor de la atmósfera y haciendo que los rayos infrarrojos que se emiten desde la Tierra ya no escapen, sino que rebotan. Entonces, emiten a la atmósfera y vuelven a rebotar. Y eso hace que la Tierra empiece a aumentar su temperatura y se vean los graves efectos en tanto animales, en clima, en la vegetación, en los seres humanos. En nuestra lección se explican cuáles son las consecuencias del calentamiento global y además de todos los demás problemas ambientales globales que mencioné con anterioridad.